Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Jorge Acevedo, trabajo en el proyecto Impulsa Industria, en la parte de lo que es células de innovación, entre otras cosas, junto con la UTU y la UTEC. Estamos llevando este proceso de células de innovación en el cual ustedes están trabajando en la búsqueda de posibles soluciones a retos de innovación industrial planteados por las industrias, por las empresas industriales, digamos. Este taller está dirigido a estudiantes universitarios participantes de las células. Va a estar dictado por Fabián Capdeville y la temática a tratar es de prototipar. Como en el resto de los talleres que hemos hecho, este es el último de esta edición. El mismo está siendo grabado de forma tal de después compartir el hipervínculo a todos los estudiantes, en particular en aquellos que no han podido participar por diversas actividades. Me comentaba Fabián que es periodo de parciales, así que, bueno, agradecerles a quienes han podido conectarse. Y bueno, sin más voy a dar la palabra a Fabián Capdeville, docente de UTEC y además facilitador de varias de las células. Adelante, Fabián, nomás. Bueno, muy bien, me sumo a la bienvenida que Jorge hacía. Bueno, en primer lugar, como en todas las actividades, agradecerle que nos acompañen acá y sobre todo en un momento que, bueno, se empiezan a sumar las actividades, ¿no? De esta época, ¿no? Es decir, parciales, evaluaciones, entregas, etcétera. Entonces, siempre es difícil cada vez más estar en alguna actividad a la hora que se agenda y por eso siempre está la opción de ver las grabaciones. Además de las grabaciones, se van a enviar la presentación, el mismo formato de la presentación, el PDF, para que lo puedan leer como una referencia. Pero si bien tenemos esas posibilidades, agradecerles un montón porque no es lo mismo, digamos, que uno lea una presentación o la comente en el aire, digamos, que estar justamente comentándole, hablándole a participantes reales. Y por eso les pido también que dudas de lo que vamos comentando, o incluso alguna intervención, algún comentario, alguna opinión, las que quieran ustedes hacer sobre lo que vamos viendo hoy, compártanla, sea por el chat o abriendo el micrófono y comentando, porque también aclaramos la duda que sea y le vamos a aportar más valor a los compañeros que van a ver esto a posteriori, ¿no? Bueno, voy a poner para compartir pantalla y entrar en tema. Bueno, si estamos ahí, como el arranque plantea y lo que decía Jorge, nos vamos a enfocar en una temática específica, puntual, particular del proceso de innovación que se refiere a desarrollar lo que se llama un prototipo, por lo tanto una actividad de prototipado. Ese es el foco específico en el que vamos a trabajar, pero vamos a aprovechar, al igual que hicimos en otras entregas anteriores, a repasar un poco el proceso general de innovación abierta para ayudarnos a imaginar un poco más por dónde venimos y qué nos queda pendiente, y en qué vamos a aprovechar estas próximas semanas para ir redondeando esta edición. En particular, estamos en noviembre y ahí va la pregunta, ¿por dónde andamos? ¿No? Porque como decíamos siempre, el proceso de innovación abierta tiene ese tema de que al ser abierto tiene muchos caminos posibles, pero hay una guía, una hoja de ruta, una especie de mapa que vamos siguiendo para asegurar de que cubrimos ciertos elementos básicos para que las propuestas que surjan, bueno, sean entendibles por aquellas personas a las que le vamos a comentar, en particular a la empresa con la que cada uno está vinculado, y sobre todo para otras personas que después lo miren y lo tomen como un aprendizaje, esto que estamos haciendo nosotros hoy. Sí, en realidad, para poner el reloj, digamos, estamos en noviembre y estamos aproximadamente a unos 30 días de presentar nuestras propuestas. Con el grado de elaboración que estemos ahora, o de ideación, o de pensamiento sobre ellas, vamos a utilizar este periodo que nos falta para concentrarnos, enfocarnos de la forma más eficiente posible en unos elementos básicos, elementales, de lo que le llamamos un entregable, donde vamos a llegar a poderle contar una propuesta a la empresa y a cualquier otra persona o grupo que el día de mañana lea lo que hicimos. Y en definitiva, lo que vamos a ver hoy, y les vamos a acompañar material en los próximos días, en las próximas semanas, de apoyo y de reuniones cuando ustedes quieran agendarlas, es ayudar a eso, es decir, bueno, pero de todo este embudo gigantesco en el que estuvimos mirando temas, temáticas, enfoques, ideas, etcétera, ¿cómo hacemos para enfocarnos en algo que lo podamos comunicar, lo podamos sistematizar y contarlo brevemente? Bueno, ese es el aspecto que tenemos por delante. Entonces,
estando estos días hacia adelante para llegar a nuestra etapa de redondeo, vamos a recordar varios puntos. Empezamos trabajando y estamos trabajando sobre un reto, en particular cada célula tiene uno, que busca posibles soluciones a algo que se busca resolver, un problema técnico, un problema de enfoque, la idea o la falta de ideas que habían sobre cómo encarar una solución, una situación, un posible eh, restricción o problema que existiera, pero sobre todo pensando en para quién han ido conociendo a las personas y a las empresas con las que esos problemas están vinculados o que las identificaron como su problemática. Y un punto en el que estamos ahora concentrándonos, que es muy importante, es el por qué. ¿Por qué aquellas posibles soluciones que proponemos podrán aportar algo? ¿Por qué queremos incidir en tal aspecto y no incidir en otro? ¿Por qué, en definitiva, vamos a, de alguna manera, recomendar algunas opciones en vez de otras? Y bueno, profundizar en esos aspectos es también parte de lo que estamos haciendo en este momento. Algo que tiene que ver como con las formalidades, ¿no? Cuando vamos a lo metodológico a veces suena como demasiado esquemático y formal, pero vamos a tratar de ponerlo en términos muy simples. En un momento determinado, cada célula trabajó en identificar lo que le llamamos el árbol de problemas, es decir, hacia un problema central que podría estar asociado con el desafío que la empresa propuso, tratar de ver qué causas, qué posible multitud de causas se combinaban para generar ese problema y qué efectos o qué consecuencias tenía ese problema en la producción, el desarrollo, los beneficios, la sostenibilidad de la empresa. Y desde ese árbol de problemas, que es en el que muchos de los grupos se han enfocado, y a esta altura probablemente ya todos lo hayan planteado o comentado en alguna instancia de vuelta con la empresa o con los facilitadores, la idea es que hacia lo que queremos movernos es hacia un escenario que es el escenario positivo que seguiría a la identificación del árbol de problema, que es decir, lo que era un problema, cómo hacemos, de qué forma, qué acciones podemos tomar para mover ese problema hacia un escenario positivo. Si en definitiva, aquellas causas del problema, tratar de que sean causas de cómo se puede ir solucionando o sustituyendo el problema por otro problema que sea más fácil de manejar, y eventualmente llegar a que ese escenario positivo tiene una o algunas pocas recomendaciones de propuestas que son las que vamos a terminar haciendo. Propuestas de cómo hacer, qué hacer, al término de nuestra actividad en las células, que dejar arriba de la mesa de que se podría hacer para ayudar a solucionar el problema. Ese es en definitiva el gran resumen de un problema central bien identificado, qué acciones se pueden hacer para mover esa situación hacia un escenario positivo. Y una de las formas metodológicas que les comentamos también de cómo moverse hacia ese escenario positivo es empezar lo más rápido posible a pensar, acá le llamamos diseñar y construir posibles ideas que apunten a solucionar el problema, pero una vez que las empezamos a diseñar, a construir y a anotar en algún lugar, muchos hemos estado usando la plataforma eInnovo, otros capaz que han estado usando sus propios apuntes o un archivo en el Drive o lo que sea, pero la idea es ir registrando esas posibles ideas que van generando, porque es importante medirlas y validarlas, es decir, tratar de ver una idea puesta al lado de otra, cuál tiene más chance, cuál identificamos más chance de aportar una solución. O eventualmente se nos ocurrieron a nosotros mismos en el equipo, que es una idea puede ser buena, pero ¿por qué no le preguntamos a otra persona que no está en el equipo o a alguien fuera del problema? Porque cuanto más consultemos que no seamos nosotros mismos, más chance de que alguien nos diga algún aspecto que se nos pasó por adelante a nosotros. ¿Y todo eso con qué objetivo? Aprender. Es decir, aprender si alguna de estas posibles ideas tiene más sentido de ponerla prioritariamente en primer lugar, en segundo, en tercero, y en definitiva, que sean parte del, llamémosle, menú de posibles soluciones que vamos a resumir y anotar como nuestra propuesta final. Entonces, estos ciclos, una de las cosas importantes por ser un ciclo es que tienen que pasar varias veces. Las ideas que se nos ocurrieron la semana pasada y que capaz que las anotamos y las comentamos, si pudimos medirlas, validarlas o buscar información, lo hicimos. Aprendimos algunas de ellas que están más interesantes que otras, pero volvemos esta semana a retomar otras posibles ideas o otras cosas que quedaron pendientes. Y capaz que al término de esta semana decidimos que el ordenamiento ya no es el mismo. Es decir, estamos todavía en estas, ya acercándonos más hacia el final, pero estamos todavía en estas semanas donde lo importante es girar esta rueda, iterar, como le diríamos, y seguir anotando ideas y buscarle la pista a ver si alguna de esas ideas es más respaldable, hay más información sobre ella, hay más que decir sobre ella. En otras palabras, esto es de la presentación que hicimos en su momento sobre metodología e innovación, estamos pensando ideas o hipótesis sobre qué hacer para solucionar un problema, pensamos cómo medir, puede ser preguntándole a alguien o buscando información
publicada o presentada en algún foro, portal o en la web. Y sobre todo estamos tratando de aprender qué combinación de ideas nos parecen que hacen más sentido para enfocar el problema. Con esto, que es lo que venimos realizando, es decir, ¿cuál es nuestro producto hasta esta altura? Tener una lista de ideas que pueden ser combinables, validables, hubo una actividad, digamos, donde se explicó en qué consiste el concepto de validación, y también investigables. Para resumir un poquito eso que ya se vio, recordamos, validación tenía que ver con de la idea o las ideas que estaban sonando como importantes, pasar a lo que se llama una propuesta de valor. Es decir, algo que sea, y en concreto, a partir de esta idea, ¿qué es lo que se va a generar? Es decir, ¿qué tipo de posible solución? ¿Qué forma de resolver el problema? Que no tiene por qué ser, y claramente nunca es, la descripción de un producto exacto, concreto, pero tiene que ver con entender de qué manera lo que estamos pensando como posible solución le mejoraría o le sería satisfactorio para la necesidad de la empresa o de quien tiene el problema, y sobre todo entender que nadie va a, entre comillas, comprar o vender en el sentido de prestarle atención y dedicarle tiempo a estudiar a un tema si no logramos transmitir el interés digamos, una expectativa del posible valor que ese tema tiene. ¿Está bien? Es decir, pongamos un ejemplo claro, lo más claro posible en este punto. Si uno tuviera la posibilidad de plantear a cualquiera de nosotros que estamos acá, ¿no? La opción de decir, miren, tengo algo que tiene que ver con mejorar la posibilidad de comunicarte con otras personas en forma instantánea, sin depender de un costo inmediato en una conexión telefónica, y de forma que tu información estuviera permanentemente protegida y nadie se enterara, salvo que vos quisieras, de la información que estás compartiendo. Se parece mucho a un montón de opciones que capaz que a ustedes ya les sonó alguna, que se usan en redes sociales para compartir información, ¿no? A mí particularmente me sonó bastante parecido a una definición de cómo presentaría WhatsApp. Pero de repente, para alguien más podría ser tu solución a la comunicación. Ahora, yendo al punto, sería bastante raro que a cualquiera de nosotros, si de entrada, cuando no conocíamos WhatsApp, nos hubieran dicho que se trata de descargar una app que utiliza tal porcentaje del caché de la memoria y que se conecta con tal cosa y tantas células de valor de la batería van a ser usadas, bueno, capaz que uno diría, ¿y dónde está el valor para mí? ¿Qué me aporta? Bueno, comunicación instantánea y protegida de punta a punta se parece más a una propuesta de valor en ese caso de WhatsApp. Eso es a lo que nos referimos. Entonces, para nosotros en esta etapa también es muy importante, aunque no seamos capaces todavía de identificar detalles de una solución, tratar de pensar, bueno, y si esta solución fuera lograble, con todo el estudio y desarrollos futuros que esto puede requerir, concretarlo puede requerir un proyecto entero para el que se requieran instancias de financiación que no tienen que ver con esta etapa en la que estamos, pero nosotros nos estamos imaginando el futuro diciendo, bueno, pero si esto fuera posible, podría aportar tal y cual ventaja a quien hoy tiene el problema. Esa es la lógica de la propuesta de valor, anticiparse a para qué puede servir lo que estamos buscando resolver. Y ya más en lo concreto, diciéndole, bueno, pero ¿y dónde vamos a conseguir información para entender y poderle contar a las personas que pueden estar interesadas en esta solución que estamos ideando? ¿Cómo hacemos para entender cómo, en lo concreto, cómo se va a poder resolver o hacer la propuesta? ¿Con quiénes vamos a tener que vincularnos o articular o comunicarnos para trabajar en la propuesta? Bueno, esto es a lo que se refiere el concepto investigar. Investigar va más allá del tema de validar y entender la propuesta de valor de para qué, cómo le mejoraríamos su existencia o su problema, digamos, a quien lo tiene hoy. Y investigar tiene más que ver con ¿y dónde voy a conseguir datos sobre con quién hacer esto y con qué tecnología en particular se podría aplicar? Y normalmente esto lo que se resuelve es con búsquedas de información. Obviamente todos nosotros estamos buscando en la web permanentemente en distintos lados. Yo solamente de todas las posibles herramientas que estarán buscando en todo tiempo, les recomiendo, si alguno no ha usado todavía en algún momento, que se pueden registrar, entrar en ese link que está allí, el de Foco Timbo, que es una herramienta puesta a disposición por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, por la ANI, en la cual uno puede registrarse, estando registrado, esto aporta una diferencia importante respecto a buscar en cualquier fuente web, como podríamos hacer con cualquier buscador, y es que buscando a través de esto, uno puede entrar a los vínculos de donde las publicaciones están completas, por ejemplo, una colección de libros o de revistas, y este particular foco Timbo que está acá les permitirá entonces descargar, nosotros lo hacemos regularmente cuando hacemos investigaciones, los documentos completos.
¿Ah? Entonces es una posibilidad de decir, no solo buscar y saber, bueno, acá están los datos y copiar un resumen, sino que uno puede llegar, para profundizar, a bajar los documentos completos, porque es una base de acceso, obviamente el país paga a través de ANI para que personas desde Uruguay, conectándose de esa manera y registrándose allí, puedan acceder a eso. ¿Ah? Ese es un servicio que está disponible y está bueno, no solo que ustedes lo puedan utilizar, sino también que aquellas personas con las que se vinculan, sean de la empresa o de otras instituciones, ayuden a propagar la información de que este es un recurso que todos tenemos disponibles en Uruguay y que está bueno sacarle partido, digamos, a estas capacidades. Y bueno, enfocándonos en validar e investigar, ¿para qué estamos haciendo todo esto, estas etapas en las que estamos a esta altura de noviembre? Bueno, el punto es a donde queremos llegar es a resumir lo que hemos hecho en este trabajo de células en dos elementos. Uno que se llama un documento de concepto, que es una lista de puntos en los cuales uno va escribiendo, es una estructura bien resumida, texto bien resumido, para describir de qué trató el reto, cómo fue el problema que se planteó, contar las ideas que fueron identificadas, eventualmente las ideas que se pensaron que podían servir y que fueron descartadas, y qué elementos, sean referencias, vínculos, acceso a información, se consiguieron durante el proceso. Para tener algún modelo de cómo es un documento de estos, nosotros podemos hacérselo llegar, digamos, ejemplos de documentos que células que trabajaron en la temporada previa generaron, para que los vean más o menos, de qué estructura, de qué formato son, y sobre todo para que prueben en ustedes mismos que van, algo que nosotros pensamos que funciona así, pero está bueno testearlo con cada uno de nosotros, que ese documento de concepto permite que uno entienda lo básico de la propuesta, del problema y las posibles ideas, a pesar de que no participaste del proceso de generarlo. Porque está armado de forma tal que resume y transmite fácilmente la información. Y eso es lo que esperamos que ustedes también logren en su documento de concepto, que alguien que después lo vea, también, es como decir, en un abrir y cerrar de ojos, en un par de páginas, con ese esquema de información, entiende lo esencial del problema y las posibles ideas que plantearon para resolverlo. Y eso se complementa, tiene una contracara que es una muy breve presentación, lo que se le llama generalmente un pitch, que es una presentación bien cortita, de muy pocos minutos, donde uno, en unas pocas slides y un texto cortito, digamos, como dice ahí, un discurso cortito, cuenta brevemente de qué trató el reto y muestra información sobre las posibles ideas de solución. Estos son los elementos a los cuales vamos a llegar al cierre de la temporada, y desde ahora hasta ese momento, cada uno de los facilitadores en cada célula, la idea es que los esté ayudando, nos estemos ayudando entre todos para ir armando estos borradores, e irlos corrigiendo entre nosotros, ¿no? A todo esto hicimos como un resumen de todo el arranque de las células, el proceso y a dónde queremos llegar. Ahora les voy a comentar prototipo y prototipado como concepto, dónde encaja y para qué sirve. ¿Está bien? En realidad, prototipar, el propósito de esta etapa y el propósito de prototipar en cualquier etapa de innovación tiene que ver con algo, ahora vamos a leer el texto, yo les voy a comentar, preguntas o dudas o lo que sea por el chat o ahora el micrófono en cualquier momento, pero digamos, más allá de lo que vayamos leyendo, que está armado como para que ustedes después lo repasen incluso con más tiempo, la clave es, prototipar tiene que ver con una afirmación muy simple y muy esencial para la innovación abierta, y es decir, las soluciones se van refinando a medida que uno piensa y trabaja con ellas y las desafía de una manera, digamos, intensa, llamémosle. Es decir, si uno dice, esta es una solución que me gusta como se suena, y por lo tanto me encantaría que fuera así, y la realidad, bueno, si la realidad es complicada, la solución igual me gusta, prototipado se encarga de eso, darlo vuelta. Es decir, la idea es, si pensaron una idea que puede tener que ver con la solución, prototipado tiene que ver con, bueno, vamos a tratar de ver cómo la representaríamos, cómo la simplificaríamos, y ver si esa idea transformada en prototipo sobrevive o no al mundo real. Es decir, puede o no aportar algo cuando esté realmente construida o desarrollada. ¿Está bien? Entonces, con ese concepto, prototipado tiene que ver con lograr entender si la solución está lista para seguir hacia adelante, o si todavía falta o sería bueno darle nuevas vueltas al ciclo de innovación y capaz que no termine siendo esa idea parte de una solución. También queremos aprender a diseñar prototipos para tener algo compartible con los usuarios o los posibles clientes en el futuro, cuando ustedes hagan el desarrollo de esta actividad a nivel profesional futuro para ustedes,
y sobre todo para rápidamente poder evaluar el potencial de si la solución propuesta puede, lo que dice ahí, implementación, en términos más elegantes, es lo mismo que decir sobrevivencia en el mundo real. ¿Ya? Por más que a mí me encante la posible solución, tengo que desafiarla de manera que, si se tiene que caer, se caiga lo más rápido posible, ¿ya? Para enfocarme en una que sí realmente solucione. Y nos va a ayudar a diseñar posibles experimentos para validar la propuesta, ¿ya? En otras palabras, ahora vamos a ver un poquito, prototipar, acá hay una forma de decirlo que viene también de definiciones de algunos autores que son referentes internacionales en la temática esta de innovación abierta, es ayudar a convertir las ideas a la realidad, pasar de la mente a las manos la solución. ¿Con qué finalidad? Lograr tener devolución, retroalimentación, y en definitiva, crear los prototipos nos obliga a hacernos preguntas y a tomar decisiones. Si nos saca del tema de decir, qué bueno sería si se pudiera hacer tal cosa. Bueno, nos lleva a decir, de tal y tal forma puedo hacer algo como lo que estoy pensando, y qué problemas puedo tener si lo logro. Es decir, qué problemas reales. ¿Por qué a todos nosotros nos debería interesar la temática de prototipado? Para esta lógica de innovación abierta, en estas células en particular, pero para cualquier actividad futura, profesional o docente digamos, o de desarrollo que ustedes hagan. Bueno, porque las soluciones buenas a los problemas, primero, son las que resuelven las necesidades que se identificaron, pero también son aquellas que son aceptadas por las personas, y en definitiva el mercado, y las adoptan, son capaces de ser utilizadas, disminuyen los riesgos y el desarrollo y el consumo de recursos, y sobre todo aumenta la probabilidad de que el emprendimiento, la empresa, la organización logre una actividad exitosa. Entonces, sí o sí, los prototipos tienen que interactuar con la realidad. Y por eso es que pensar en prototipos es pensar en pasar de ideas a elementos tangibles que podamos desafiar con la realidad. ¿De qué forma nos puede ayudar tener los prototipos? Bueno, el primero, lo más destacable es controlar el proceso de creación de soluciones. Es decir, si hay una etapa de prototipado, significa que en algún momento todos tenemos que estar pensando en ¿y cómo choca esta idea con la realidad? ¿Y cómo se puede implementar? ¿Y cómo hago para resumirle esta idea a alguien y que se la imagine en el mundo real? Más allá de decir, en el mundo de las ideas, capaz que alguien lo convenzo de que mi idea es buena, pero tengo que convencerlo de que en el mundo real esa idea podría funcionar. Hacia eso van los prototipos. Porque a lo que apuntan es a ayudarnos a evaluar alternativas. Nunca tenemos una sola idea para un problema. Ustedes han pensado o han encontrado varias, y probablemente el problema es cómo ordenar, cuál de estas puede tener más sentido. Bueno, pensar en prototipos es ayudar a identificar que las que puedan ser realizables, es más probable que sean aquellas que nos van a acercar a una solución. Si algo no es realizable hoy y nos falta hasta metodología de cómo crearla, cómo construir la solución que nos ideamos o que imaginamos, eso no restringe. El tema es que simplemente vamos a poner en un orden de prioridad distinto, porque vamos a tener que involucrar a más personas que nos ayuden a hacer la práctica. Y sobre todo, un punto muy importante es cometer errores lo más rápido y al menor costo posible en el proceso de pasar de ideas a realidades. Eso ahora con algunos ejemplos que tenemos pensamos que lo vamos a ayudar a ilustrar, pero siempre eso es muy importante. Prototipo no es generación de un producto. Prototipo es cómo mostrar o compartir la idea de la forma más tangible, más materializable posible, pero al menor costo y de la forma más rápida. Por ejemplo, vamos a pasar con un par de casos de acá que espero que nos ayuden y que vienen de actividades que hemos hecho con alguna de las células de la temporada previa, de la temporada anterior, como tuvieron que pasar por esta actividad. Entonces, de vuelta, dudas, comentarios, creo que si ustedes abren el micrófono y hablan, ya podrían estar participando, eso lo chequeamos con Jorge si ya está así, o por el chat si escriben algo. Yo no sé si puedo verlo ahora compartiendo pantalla, pero Jorge me permitiría la pregunta. Pero la idea es no se queden sin preguntar o comentar. Arranco con esto que se refiere a un caso real. Es decir, Chao, Karina. Tengo una adelante, preguntita. por favor, Cari. ¿Sabes que al principio se escuchaba entrecortado? Por lo menos yo te escuchaba entrecortado. Tú planteaste de que dentro de 30 días tenemos que entregar el documento, el documento final. Sí, mira, la idea es, el formato que existe, que ese que se llama documento de concepto, tiene una estructura, que esa es la que se la vamos a compartir para que la tengan como referencia, que es como un punteo de
6, 7, no me acuerdo ahora, 8 puntos que describen actividades o puntos que se fueron cubriendo a través del trabajo de las células. Esa información es lo que de acá a unos 30 días esperamos que puedan completarla, porque de alguna forma es como el entregable que resume lo que se hizo y que en algún momento se puede compartir con las personas de la empresa para que entiendan, la empresa con la que interactuaron ustedes, para que entiendan por dónde iban las ideas. Seguramente muchas de las cosas que estén ahí ya las han conversado, o las han hablado, capaz que incluso con la empresa y demás, pero la idea es que es una especie de resumen de documentación mínima, por eso se llama documento de concepto, de lo que tiene que ver con la propuesta. ¿Está bien? Lo del plazo de los 30 días es porque estamos estimando que en los primeros días de diciembre se va a estar agendando un cierre, digamos, donde algún día definiremos para una presentación, esa presentación breve que decíamos, el pitch, y más o menos alrededor de esa fecha, el documento concepto es como, vamos a llamar, es como el guión en función del cual uno arma sus 3, 4, 5 diapos, que es el pitch, donde resume por dónde vinieron las ideas o las posibles propuestas. Pero lo que es bueno, por lo que vos decías, lo hemos conversado con Jorge, compartirles ejemplos de documentos ya realizados de este tipo de células previas para que uno se imagine en realidad que es un documento bien conciso, bien concreto, y es más fácil, a mí por lo menos me resulta ver un ejemplo ya hecho e imaginarme para mi caso cómo adecuarme. La pregunta es porque nosotros queríamos generar un primer entregable antes, Okay. con distintas soluciones posibles, porque estamos trabajando con supuestos. Esos supuestos no sabemos exactamente qué tan veraces son en esa realidad, en esa contrastación con la realidad, y entonces eso queríamos mostrárselo a la empresa porque es la que conoce bien su realidad. Y sobre esas posibles soluciones, y sobre esos supuestos que de pronto no tendrían relación de ser con esa solución que planteamos, bueno, la empresa elija cuál de ellos quiere y así profundizar sobre eso y sobre eso hacer nuestro trabajo final, el entrega. Por eso... Yo creo que lo que haces ahí es una muy buena descripción de un caso, yo te diría un caso ideal, no sé si se escucha bien por las dudas, porque tengo la conexión un poco lenta. Es una descripción que haces muy buena de un caso ideal, porque en realidad, claro, el documento ese de concepto que yo refería es algo así como diciendo el resumen en la bitácora de a lo que se llegó, pensando en que después quedó documentado y el día de mañana, 15 días después, un mes después, se revisa y se dice, mira, esto que estaba acá anotado, surgió una oportunidad de trabajarlo, desarrollarlo, seguir con esto, contactemos a las personas que lo propusieron, es decir, es como qué nos queda documentado para el día de mañana, para el día después. Pero lo que ustedes plantean está perfecto porque es una forma de hacer un foco en algo y eso lo pueden trabajar, capaz que ese formato no está previsto como un documento tipo un entregable, pues ustedes pueden ponerlo en el formato que quieran, capaz que pueden usar el mismo formato final, pero una versión resumida, y entonces al consultarlo con la empresa, genial, porque pueden enfocarse en algo que ya ganan en precisión, digamos, ¿no? en lo que ustedes se definen. Pero sí, está muy bien, y tienen las instancias de intercambio con la empresa, es decir, que yo te digo, es casi que una descripción, por eso te decía, ideal, digamos, del seguimiento. El documento de concepto, eso a veces no lo decimos, porque uno dice, todos tenemos, ¿no? digamos, la preocupación de no cargar a todo el mundo que está cargadísimo de actividades y entregables o lo que sea. El documento de concepto es siempre algo que apunta a decir, documentamos para ver qué nos quedó y en qué caminos quedan abiertos para el mañana. Pero ese enfoque que ustedes hacen está muy bueno porque es lo que toda innovación debe requerir y es un mano a mano y un enfoque, innovación abierta, ¿no? Un enfoque muy cercano entre las partes, digamos. Así que buenísimo. Dale, gracias. Yo agregar a lo de Karina que puede proponer a su facilitador de la célula, que no recuerdo en qué célula estás, Karina. En la de Prenex, con Andrea y con Javier. Ajá. Buenísimo, sí. Proponer para pedir una reunión con la contraparte de la empresa e ir avanzando, eso que vos decías, iterando para ver si las soluciones están en línea con lo que planteó la empresa y por ahí profundizar en una de las posibles soluciones que le van a plantear. Sí. Buenísimo. Muy bien. Gracias. Bueno, y en el foco ahora de cómo puede el concepto de prototipado ayudarnos, esto que le estaba mostrando ahora tiene que ver con algo que ocurrió en el trabajo de una célula,
Entonces nos va a permitir acercarnos un poco más, pienso, porque es de la casuística similar a la que todos estamos manejando. Y acá hay dos elementos clave para mí, ¿no? Que es, uno, que la comunicación con los usuarios, o clientes en el sentido que queramos plantearlo, ¿no? Cuando es una actividad profesional, comercial, pero ahora estamos trabajando con nuestra contraparte, digamos, en la innovación abierta, es clave, y acá hay un punto, fundamentalmente para desarrollar rápidamente una buena solución. Eso que ustedes van a hacer es eso, esa comunicación que es clave. Pero también, y es el otro concepto que está al costado, que a veces capaz que queda en segundo lugar, pero hay que ponerlo en el mismo pie de importancia, la comunicación con usuarios es clave también para descartar rápidamente algo que pueda ser percibido como una mala o pésima solución. Por ahí no van las cosas, eso tendría tal problema, eso chocaría con la realidad de tal manera. Entonces, estos dos elementos son parte de la justificación de por qué prototipar ayuda a tomar decisiones más rápidas. Lo que está dicho abajo, que es una frase inventada, ¿no? Si una imagen vale 1000 palabras, un clásico, un prototipo, bueno, por lo menos le pusimos de valor 1000 imágenes. Lo que tiene ahí en el medio, claramente es una imagen, alguien mira eso y se puede imaginar de qué se trata, podríamos hacer un ejercicio, ¿no? Es decir, diga en los próximos 2 minutos a qué se refiere eso que está representado allí. Todos diríamos tiene algo que ver con pescados. Capaz que algunos identifica el tipo de pescado, las características, lo que sea. Bueno, en la siguiente imagen, eso es una imagen que se refería a una célula que trabajó en un problema definido, en un desafío que era cómo puede ser posible valorizar los residuos que se obtengan de los procesos de fileteado y ahumado de pescados, que, dicho sea de paso, está ahí puesto, son ricos en omega 3, ¿no? Un ácido graso de alto valor nutricional, complementario de las dietas, etc. Pero ese es el problema, ese era el desafío. Y entre varias opciones que fueron surgiendo, como ahora, capaz que lo que decías tú también, les fueron surgiendo a ustedes, les surgieron ideas de, bueno, y si usamos esos residuos como insumo para armar raciones de animales, para tal animal, para tal otro, y si lo usamos para molerlos y entreverarlos con distintos otros productos y hacer patés envasados. O surgió en un momento determinado, si los usamos para, en realidad, ¿qué otra cosa eventualmente residual y picada tiene comercialización? Los embutidos. Entonces surgió, bueno, ¿por qué no podrían ser parte de distintos tipos de embutidos? Y ahí estaban, distintas ideas, distintas opciones, distintas líneas de propuestas alrededor del desafío. ¿Dónde entró el concepto de prototipo? Bueno, cuando empezamos a decir, ¿y yo cómo hago para representarme esto? En abstracto, preguntando a las personas, ¿usted qué pensaría respecto a un tipo de embutido? ¿Usted consumiría tal cosa? Bueno, esto está resumido en esta imagen de acá. Si en algún momento alguien tuvo que identificar que habría que preguntarle a algunos posibles consumidores si estaría dispuesto a comprar productos embutidos ricos en omega 3. Probablemente los que hay ahora no son ricos en omega 3, derivan de otros distintos tipos de carnes y mezclas de carnes, y acá estaremos hablando de un embutido que por este origen que tendría, podría ser rico en omega 3. Y eso que está ahí representado representa algo como una especie de validación o inicio de una investigación del tema. Pero no es lo mismo hacer la pregunta, ¿estarías dispuesto a tal cosa? ¿Te serviría? ¿Qué pensarías del valor de salud? ¿En tu dieta consumís suficientes omega 3? ¿Sabés la importancia del omega 3? No, podemos imaginarnos un despliegue de consultas, pero estaremos preguntando, digamos, apelando a esa lógica de ¿y cómo me imagino qué tiene que ver esto con una realidad tangible? O sea, al sumo me imaginaré el pescado del que salió el omega 3. Bueno, el paso de prototipado se parece más a esta otra imagen que viene ahora, y podemos llegar a preguntar a un grupo de personas, si tenemos desarrollados embutidos ricos en omega 3, prontos para tu parrilla, ¿cuál de estos preferís vos? Y yo ya, con esto ya levanté la mano, y yo, no sé, ustedes voten por el suyo, pero yo ya voté por alguno de estos que se parece muchísimo a otro embutido que generalmente consumiría, capaz que ni siquiera le digo embutido, ¿no? Ya te diría, me encantaría un chorizo parecido a aquel de allá arriba, a las brasas. Bueno, pero acá el paso fue simplemente, y todos estos que están acá, son representaciones de productos hechos a partir de residuos o partes de carnes de pescados. Y muchos de estos existen en el mercado, en otros mercados del mundo. No existían en el mercado para el cual la empresa tenía el desafío y la célula estaba trabajando. Pero en algún lugar del mundo encontraron a una referencia y por lo tanto fue posible mostrar, transformar de la idea en una representación de la realidad, que es a lo que ayuda el prototipo.
Entonces, con esta lógica de presentar la información en forma más realizable, ¿ya? Uno pudo eventualmente decir, bueno, sí, me interesaría, y terminó siendo, capaz que a lo que se terminó pareciendo la propuesta de la célula esta fue a plantear una campaña de mercadeo, de comunicación, que tomara estos elementos que les muestro ahora a continuación, y que en realidad fuera desde el residuo, preguntara de interés todo el elemento del reciclaje de residuos, circularidad de la economía, toda la parte esa de gran impacto positivo en el ambiente, pero a las personas en concreto la propuesta era decirle, es decir, tengo un producto para tu parrilla más saludable, que va a estar más saludable que nunca, ¿ya? Una especie de chorizo marino, ¿ya? Y encontraron referencias de alguien que lo hacía en el mundo y lo armaron como parte de la comunicación que le recomendaban a la empresa. Ahora, la empresa entonces, en definitiva, antes de hacer un solo chorizo en base a pescado, tenía una representación de cómo se podría ver y comunicar el concepto que podrían realizar. Entonces, si llegan a avanzar en ese camino y producen el chorizo a base de pescado, es decir, ya no es que tengan que decir, bueno, ¿y ahora cómo salgo a contarle a la gente que tengo esto? Yo ya le he preguntado, o he consultado, o he buscado referencias de algo que se parece al producto que yo quiero desarrollar. Ese es el tema de facilitar de la idea a algo mostrable y compartible con terceros y que ayude a tomar una decisión. Imagínense, me voy para atrás un par de diapos, que hubiéramos mostrado esto y que los únicos productos, descarten el que está en el cuadrante superior derecho, y digan, los únicos 3 productos que estaban en exhibición eran los otros 3, y yo qué sé, yo no sé si alguno de ellos me hubiera interesado más que otro, capaz que si tengo que votar para desempatar, alguno me gusta menos incluso que otro, pero que alguno me guste más no lo tengo tan claro. Entonces, esa es la lógica. Es decir, los prototipos ayudan a tomar decisiones y a capturar información, ¿ya? Eso más o menos para... Sí, Jorge. Agregar del trabajo de la célula bueno, que se enfrentó con este reto de innovación, que también se pensó en relevar el interés a través de las redes sociales de la empresa, Claro. todo que tenía bastantes seguidores y que son gente como comprometida con la marca, hinchas de la marca. Era, bueno, una posible validación o un posible prototipo era esa pregunta, si comprarías esto o no. Después los chiquilines también ubicaron creo que un recetario, Fabián, si mal no recuerdo. Sí, que en otros países se habían utilizado para como promover el consumo de productos de pescado, llamémosle no convencionales, ¿no? Es decir, en vez de comer el pescado como pescado, comerlo formateado de otras maneras, por ejemplo, como embutidos. Tal cual, tal cual. Y una cosa que me quedó colgada de algunas diapositivas anteriores, bueno, que como siempre hacemos hincapié, visualicemos esto, más que nada a quienes están formándose en las universidades UTU o UTEC, como para la formación profesional. El día de mañana van a tener o van a querer lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio en la empresa en que trabajen o de manera unipersonal, algún emprendimiento personal. Y son todos pasitos que se van dando y que lo van a ir aprendiendo, o cuando llegue el momento de sacar algo nuevo, verán que es lo que se hace, es como se trabaja en realidad. Entonces, consideren que está buenísimo tener estas oportunidades a nivel de estudiante universitario, porque la vida real, la vida laboral también funciona de esta manera. Y innovación abierta como mecanismo, también una parte importante de su concepto es que también busca, digamos, explorar el valor que está en las opiniones y el conocimiento de todas las partes posibles. Es decir, no es un tema de, digamos, ¿cómo se resolvería, para hacerlo muy cortito, ¿no? Y seguimos, ¿cómo se resolvería una lógica como esta que está planteada acá en pantalla en un esquema de innovación, llamémosle cerrada o más convencional? Bueno, yo necesito conseguir un experto en transformación industrial de carnes de pescado, y ese experto me tiene que hacer un análisis de todos los requisitos de relevamiento de la industria en la que estoy, me va a cotizar su servicio, obviamente, por hacer eso, y va a ponerme a disposición una serie de opciones tecnológicas que van a requerir tal tipo de equipo, tal tipo de máquina, tal tipo de desarrollo, porque va a estar trabajando, por ser un experto, en identificar de las soluciones existentes en el mundo comercial cuál puede ser trasladable, adoptable y con qué costos. Entonces, está bien, un experto enfocado en un tema concreto
y teniendo todos los recursos disponibles, es una forma de generar la solución y muy funcional. Innovación abierta lo que busca es ampliar la gama de opciones y de ideas que están arriba de la mesa, cosa que si necesitamos contactar a un experto, capaz que el experto que terminamos contactando para esto no terminó siendo un experto, y probablemente en este caso en particular no era un experto en manufactura de embutido, porque las referencias todas decían, está todo publicado en todos lados cómo hacerlo, están todas las mezclas, están todas las proporciones, está toda la información. Ahora, cómo comunicar y difundir en redes y generar valor de adhesión a una marca con un cambio de alimentación saludable, bueno, probablemente eso tuviera más que ver con buscar especialistas que nos asistieran en marketing digital y posicionamiento de un producto saludable. ¿Se entiende? Porque el problema de manufacturar el chorizo estaba clarísimo que estaban todas las referencias publicadas y disponibles libremente. Habían incluso las normas de salud y las normas industriales aplicables. Entonces, por ahí no estaba ni el secreto ni el problema mayor. El problema estaba en, bueno, ¿cómo motivo yo a que alguien diga, a la hora de hacer la parrilla es un momento en el que me voy a estar cuidando de salud y no como generalmente pensamos, este fin de semana tiro de chancleta? ¿No? Así, acá sería como la parrilla saludable que no pensaste que existiera. Entonces, esa lógica de que la innovación abierta ayude a identificar otros dominios donde distintos expertos nos pueden ayudar el día de mañana, también a las empresas les abre oportunidades, porque si no, todos los que sabemos de un tema pensaríamos que esa es la única forma de resolver los problemas. ¿Ya? Y innovación abierta es eso, pensar con cabezas abiertas y con personas que somos diversas y que probablemente ninguno previamente pensó en un problema como este. Entonces tenemos más chance de que nos surjan combinaciones no previstas antes. Avanzando con esta lógica de innovación abierta y cómo los prototipos ayudan a comunicar lo que es la propuesta, les voy a dar algunos elementos. ¿Cómo se hace? Ahí lo dijimos, es muy importante. ¿Cómo se hace? Bueno, acá vienen algunos elementos que son muy simples, pero para decir, con lo que tengas a mano, aprendiendo lo más posible con lo que sea el armado del prototipo y repitiendo, iterando cada vez. Y en otras palabras, no es un tema de expertos, sino que es un tema de representar de la forma más eficiente posible la idea o las ideas para que alguien más pueda ver si le entiende y buscar, si no se entiende, qué información le falta para hacerla comprensible o aplicable. Pero entonces no hay una excusa, digamos, de, yo no puedo prototipar porque no tengo la prototipadora. Es decir, esto es una forma de encarar la búsqueda de... Claro, es como, Fabián, es como un cierto acierto-error, intentar, es como buscarle la vuelta, es eso, y aportando ideas hasta exacto. llegar a una que justo dé con lo que podría ser viable. Lo que agregaría, perfecto, pero ¿sabés lo que agregaría ahí? Exactamente lo que vos estabas diciendo en el medio de lo que vos decías, yo agregaría diciendo, bueno, haciendo acierto-error, pero preocupándonos porque lo que estemos probando, hagamos el esfuerzo de representarlo. Porque imagínate que el acierto-error fuera, tengo una idea de hacer tal cosa y te la cuento. Y después digo, no, pero mirá que pensé hacerla de tal otra forma mejor y te la vuelvo a contar. Capaz que las 3, 4 veces que te la conté, yo en realidad no logré terminar de aterrizar la idea porque nunca en ningún momento traté de ni dibujarla, ni graficarla, ni hacerla moldeada en arcilla, ni hacerla con recorte de papelitos, así como está ahí en el esquema, porque en realidad si yo tengo que comunicártela, la idea de prototipado es, bueno, te la voy a comunicar con elementos que no sean solo las palabras, porque eso es lo que va a ayudar como a que las dos partes, vos y yo, nos demos cuenta si está muy volada todavía o si es aterrizable. ¿Ya? Claro, sí, y además en cierta forma, ¿no, Fabián? Con la cierta dificultad de que es toda una idea, ¿no? Es toda una teoría, claro. En ningún momento lo llevamos a la práctica, que en cierta forma también eso te da ciertas incógnitas, porque ideas tenemos, ¿no? Claro. Hasta altura ya vengo pensando ya hace como un mes o dos, a ver qué posibilidades. Pero después está la parte que, digamos, de comprobar si eso se puede hacer. Pero fíjate, es muy importante lo que vos decís, y sobre todo pensando que ahora, en algunas partes más que nos faltan ver, vamos a ver que, aunque sea lograr una mínima representación de cómo se vería un posible producto o un posible servicio basado en esa idea, aunque obviamente no lo vamos a construir ni a desarrollar, porque no es el momento ni están los recursos para eso, pero la forma de tratar de representarlo nos ayuda como a decir, bueno, pero si lo represento de esta manera va a tener que estar apoyado en esto otro, y si lo represento de esta forma
y es un servicio, va a tener que interactuar con fulanito, con menganito. Entonces, nos ayuda a identificar cosas que a la idea le pueden quedar como, y sin abarcarla, la idea está muy limpia ahí flotando, y esto de ponerla como en papel, en cartón o en dibujo, hace que uno diga, ah, bueno, pero este y este punto de contacto con la realidad, tengo que seguir buscando referencias, tengo que ver cómo lo hizo alguien más, o directamente por acá hay una limitante. Claro, Es como exacto. meterle realidad, y No, para meterle... limitantes seguro que hay, siempre Claro, me parece, ¿no? En este tipo de proyectos así, porque uno está trabajando sobre lo que uno clarísimo, sí. quisiera, pero a veces no es lo que se puede también. Claro. Este, también por los costos o por si realmente es viable. Exacto, Pero se les van a proponer ideas al pedido de la empresa que exacto. está No, haciendo. Ahí va. perfecto, perfecto lo que vos decís, porque ahora, mira, vamos a mirar, creo que en un par de diapos más, yo voy a tratar de hacer énfasis en lo que vos justamente decías, que es cómo hago para que la idea sea más tangible, digamos, y las posibles limitantes que sabemos que hay, por lo menos podamos de alguna forma ordenarlas. Estas son limitantes que son arreglables de tal manera, y esta otra es distinta. Estaba para comentar, bien, Karina, Karina es. Sí, por favor, adelante. no, en realidad es una pregunta con respecto, porque para Sí. mí el prototipo tenía, el hecho de llevarlo a la realidad era contrastarlo, probarlo en la realidad. Entonces, si yo quiero llevarlo a ese nivel, ¿cómo se llama? No, es que en realidad el concepto prototipo tiene exactamente esa función, es decir, poder facilitar la comunicación con la persona, el interesado, o con quienes queremos, a los que queremos contárselo, digamos, o mostrárselo, facilitar la comunicación, porque en esa devolución de la comunicación empieza lo que se llama el testeo. Si el fin de un prototipo es comunicar algo de una forma más tangible, puede ser tan tangible como un dibujo, un gráfico, una representación 3D en cartón, o un dispositivo construido livianamente con cables, alambre, lo que sea, o puede llegar a ser la versión 1.0 de una máquina. Es decir, hay distintos niveles, ahora vamos a ver, de lo que se llama la resolución o calidad del prototipo, pero todos ellos persiguen el propósito de facilitar, contarle a otro de qué trata, esa es la comunicación, y ver la reacción que hay frente al prototipo, que es el testeo, la devolución. Por ejemplo, ya, vamos a pasar a una más. Hasta ahora hemos visto, en el círculo hemos trabajado en diseñar ideas, pensarlas, medirlas, evaluarlas. Bueno, los prototipos lo que ayudan es, de alguna forma, hacer más eficiente el uso de los recursos que tengamos disponibles, los que sean. Papel y lápiz, cartón, capacidad de hacer impresión 3D, capacidad de juntar unos cables, o capacidad de comparar en una planilla Excel datos de cosas que se pueden comprar en distintos lados. Es decir, pero en definitiva, yo tengo que pasar de la idea a algo tangible, y que, ¿cómo sabemos si el prototipo es barato o caro? Y la respuesta es, ¿cuánto nos cuesta construirlo o armarlo para mostrárselo a alguien? ¿Y qué aprendizaje podemos lograr de él? ¿Ah? Entonces, si el prototipo fuera, y les voy a poner un ejemplo en este instante, antes de decir otra cosa, algo que en uno de los equipos, una de las células que nosotros estamos trabajando, con las que yo estoy participando, lo hemos tenido, y es esos casos que decís, qué lindo que está este desafío, para tener como solución un prototipo que sea un robot con tales y tales especificaciones. Y el desafío del que estamos hablando está como cantado a la medida de eso, porque tiene que ver con la capacidad de detectar daños en la estructura, una estructura de una pared, de la casualidad que es una pared de una piscina, para poder detectar si hay que hacer o no una aplicación, un tratamiento sobre esa pared. Bueno, y la piscina, la idea es que no esté vacía. Entonces tendría que haber un robot que nade en el agua, que se mueva y que saque fotos de la pared. Entonces empezamos a pensar y miramos ejemplos y buscamos robots subacuáticos por el mundo y lo que sea, y hasta averiguamos datos de cuánto cuestan las versiones más baratas y más experimentales de esos robotitos subacuáticos. ¿Se entiende? Entonces, pero ahí estábamos con la historia de decir, bueno, si este fuera un prototipo, el prototipo sería un robotito subacuático, el más barato que se pueda construir o hacer. Y en un momento determinado del proceso de revisar esa lógica prototipo, el punto fue, bueno, y en última instancia, ¿para qué queremos el robotito subacuático? Para que se acerque a la superficie de la pared, saque unas fotos o unos videos, o sea, tome imágenes, y que esas imágenes después puedan decir daño, no daño. Por lo tanto, ¿se requiere reparación? No se requiere reparación. Entonces, el tema terminó siendo que, pero demoramos en llegar a esa representación prototípica. Y fíjense que no construimos nada, simplemente
encontramos ejemplos de modelos de cómo sería un prototipo construido con las especificaciones de ser capaz de moverse en una piscina, tipo robotito subacuático, pero nos dimos cuenta que el problema era, saca o no saca fotos, y las fotos que saca, ¿se pueden tomar decisiones en base a ellas? Entonces, en este momento, para darles el cuento corto, el equipo se está enfocando más en que probablemente haya que profundizar en el tema de que las soluciones tengan que ver con y qué sistemas hay, o qué software, o qué especialistas consultar para, de dos imágenes, una que refleja daño y otra que no, ¿cómo hago para decir A o B, positiva o negativa, aplicar o no aplicar la pintura que corresponda? ¿Por qué es eso? Porque eventualmente identificamos que el tema de tener un dispositivo que se mueva bajo el agua y saque fotos, puede ser costeable y construible con tecnologías que ya existen en el mundo, y entonces nosotros no tendría sentido que nos pusiéramos a decir, bueno, conseguimos elementos y tratamos de hablar con alguien de la electrónica, etcétera, etcétera, que nos ayude a armar nosotros un dispositivo de los cuales, imagínense, si la empresa futuro quisiera ir por ese camino, cotiza cuánto cuesta un dispositivo de esos, ve cuánto le cuesta en sus números, y eventualmente lo incluirá en su solución. Pero si la empresa no llega a tener un procedimiento de cómo decir si la imagen indica daño o no daño, no le va a servir para nada tener el dispositivo, porque en realidad sacar fotos para después uno sentarse y pasar, vamos a llamar el dedo, para verlas, no es la solución, cuando uno sacaría, no sé, cientos de fotos de pedazos de paredes, que sería, imagínense lo espantoso que sea que uno sentarse ahí y mirarla pasando el dedo como que fueran imágenes de un viaje. Entonces, esa es lógica, nos dimos cuenta que el problema estaba en interpretar las imágenes y no tanto el dispositivo. Llegamos a eso porque en un momento dijimos, y acá el prototipo es algo que saque fotos de esta pared. Y buscamos ejemplos de cómo sería. ¿Se entiende la lógica? A veces el prototipo entonces es una forma de representar la realidad para contársela a alguien más, y que entonces nos diga, en ese caso fue la empresa que nos dijo, sí, pero ¿cuál es el más barato que existe de esto? ¿Dónde se pueden conseguir? Y buscamos referencias, y había referencias. Pero el tema es, ¿y todos estos que se pueden conseguir por ahí, saben diferenciar roto de no roto? No. Bueno, entonces capaz que el problema está en que eso es la solución que hay que hacer. Consultar a alguien que nos ayude a orientar cómo clasificar dos imágenes en forma rápida. Y una preguntita más. Sí, adelante. Perdón. Por favor, adelante. ¿Y si nosotros desde nuestra célula quisiéramos pasar a la etapa de testeo, podemos hacerlo? Claro, mira, la recomendación siempre es prototipo, por eso te decía, puede ser una representación muy simple, puede ser la representación de algo que alguien más hizo y a través de la cual yo explico lo que yo quiero hacer, y entonces puedo de alguna forma testear, el ejemplo que yo les contaba de eso, testeamos con la empresa si esto estuviera disponible, con esto alcanzaría para resolver el problema, y nos dimos cuenta que faltaba otro componente que hasta este momento no le habíamos capaz que prestado atención. Pero en lo que vos planteás, si ustedes encuentran opciones de ideas que pueden ser prototipables, justamente pueden usarlas para testear y preguntarle a la empresa o a otras personas que pueden ser posibles clientes, y miren, si usted tuviera, viste el ejemplo que decíamos recién de los embutidos, si usted tuviera este producto, ¿estaría dispuesto a comprarlo? Entre estas 5 opciones, ¿le gustaría esta o esta otra? Entonces uno podría decir, ¿pero el producto existe? No, no existe, pero estoy testeando la posibilidad de que si existiera algo con este formato, prototipo, habría o no interés en el producto, en el uso o en lo que fuera. ¿Bien? Porque a veces uno piensa eso, en la lógica de innovación abierta, el prototipo no es algo que tenga que estar, llamémosle, ingenierilmente solucionado, porque es sí o sí la versión 1.0 de lo que te voy a vender mañana. No, es una representación de la realidad que se parece a lo que pensamos que la solución podría ir por ese lado, y nos va a ayudar a rápidamente darnos cuenta de si a otras personas les hace sentido o no les hace sentido esa forma de plantear la solución. Porque justamente nuestra idea era que lo que queríamos es presentar la mejor opción viable, la mejor solución viable, ¿no? Entonces por eso lo estamos como ajustando, aterrizarlo lo máximo a la realidad. Mira, tengo un ejemplo ahora que va justamente con eso que vos decías. Por ejemplo, la lógica ahora es, ¿a qué se parece un prototipo, no? Estos son representaciones, lo que están mirando acá son representaciones prototípicas de, uno se puede imaginar de qué se trataría. Son básicamente de alguna app que permita elegir menús en un restaurante, en una tienda, en un café, ¿no? Aparentemente es eso, y lo que está prototipado son gráficas de cómo se vería un menú, y supuestamente me puedo imaginar que si apretara en tal botón pasaría
a lo que se ve en la siguiente imagen, y si apretara en tal otro, pasaría en la otra. Pero un prototipo, entonces, se parece a aquello que cuando se desarrollara y existiera en la realidad, me solucionaría o trataría de resolverme el problema. Se tiene que parecer. Pero se tiene que parecer para ayudarme a entender si me interesa o no me interesa. No tiene por qué ser una aplicación de verdad que corra en un celular. Es decir, es la representación de lo que acá sería. Entonces, yendo a eso y al ejemplo que tú decías, creo que acá se juntan los dos elementos, ¿a qué se parece un prototipo? Y acá viene exacto lo que vos decías. La representación de una rosquilla, de una dona de estas, prototípica, y fíjate que la del medio, hay una pequeña diferencia. La del medio es lo que se llama un producto mínimo viable. Eso es un escalón más que el prototipo, porque ya implica que en la realidad se manufacturó. Es decir, el prototipo es la representación de la dona que me permite entender la forma, la estructura, y me da la impresión de que va a tener una cobertura particular, que después me dirán de qué será arriba. El producto mínimo viable es algo que alguien produjo, una dona, y la podría hasta probar eventualmente, y el producto terminado sería la dona con sus glaseados, decoraciones o lo que fuere. Pero entonces, no siempre es necesario o se puede llegar a un producto mínimo viable que implica haber seleccionado alguno de los prototipos y haberlo producido, pero sí puede ser, capaz que el caso que vos planteabas, de varias posibles opciones, mirando los prototipos, vos te enfocás en uno y decís, esta es la que tiene más chance, o nosotros entendemos que tiene más chance de convertirse en un producto viable. Como una semilla, el prototipo es como una semilla, porque es como la semilla de la que tenés que... Pero claro, se va a modificar, va a tener vida y en un momento va a caducar también. Claro, pero tiene que ayudarte a identificar cómo se va a ver un posible producto. Entonces, es decir, se tiene que parecer, si es el prototipo de una dona, se tiene que parecer suficiente a la dona, como para que yo pueda entender. Por ejemplo, yo puedo decir, pero yo estaba pensando, es un caso obviamente medio como de invento, no obvio, pero es decir, yo estaba pensando en desarrollar envases para dona cuadrados, y acá me doy cuenta que menos mal que vi el prototipo, porque si no hubiera sido un desastre. O yo había pensado que necesitaba una máquina, pero no pensaba que tenían que tener un orificio en el centro, de ese tamaño. Entonces lo que iba a generar era, yo que sé, iba a ser chatito con un agujero chiquitito, iba a ser una torta frita. Entonces, es como que tiene que parecerse suficiente para ayudar a tomar decisiones, de si lo que yo quería era algo parecido a una dona, o capaz que lo que yo quería era otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, pero no tiene por qué ser ya realizado. Pero sí, como vos decís, una semilla suficientemente, digamos, convincente de lo que queremos producir a futuro. Otro caso, y de vuelta, comenten o hagan las consultas que quieran, como viene excelentemente. Acá hay una representación de algo que capaz que es más abstracto de verlo. Es decir, una app que va, no sé, por lo que yo interpreto de acá, y no tengo ni idea de quién generó esto, ni cómo se generó, y la única información que tengo para leer es esto que me están mostrando, este prototipo que me están mostrando acá. Y yo con lo que estoy mirando ahí me doy cuenta que se trata de una app que trabaja identificando códigos, ¿no? Creo que es un código, no sé si es un QR, me parece. Lee el código, con el código me permite ir a la información de un producto, yo sobre ese producto puedo mover, activarlo, tomar una decisión y eventualmente seleccionarlo. Entendí a través de este prototipo que se trata de una app que me va a permitir, de un objeto que tiene un código QR, generar información de él que me permite llevar el proceso de compra. Entonces, ese código QR podría estar en un paquete, en una caja, en un paquete de galletitas, o en una estantería, en una mueblería para comprar algo, pero digamos, lo que acá me mostraron es el prototipo de la app con la cual yo voy a poder seleccionar y comprar un producto. ¿Está bien? Entonces, acá, esta es una representación, todo esto que está representado ahí es una representación gráfica de un prototipo. Nadie generó la app, nadie sabe cómo funcionaría, pero eventualmente alguien dirá, si en el futuro hay que leer el código QR, no sé, un especialista en esa nos dirá qué parte de la app hay que programar ahí. Si en el futuro hay que ser capaz de mover hacia el costado una imagen y hacer un clic de selección, alguien especialista en tecnología de información nos dirá qué se requiere para eso. Pero digamos, a mí que no soy especialista en eso, esto ya me ilustró un prototipo con el cual yo puedo decir, me interesaría, sí, porque me gusta ir por ahí y ver algo que tiene un código y no tener que estar, no sé, preguntándole a 400 personas de qué se trata. Quiero yo generar la información y tomar la decisión. ¿Está bien? Entonces el prototipo es para eso. ¿Sí? ¿Por qué? Perdón, adelante. Incluso hay apps o software para prototipar apps. Claro. Es un pasito más, pero tengo entendido que no son complejas de ¿Sí? utilizar.
Y viste, siguen esta misma lógica, como diciendo, yo lo que quiero es simular, porque el prototipo de alguna forma simula, pero de forma lo más realista posible, a qué se va a parecer si esto fuera realidad o fuera un producto. ¿Sí? Por eso hay un formato de algo que tiene el tamaño de un celular, tiene la ventana de escaneo, tiene tal cosa, porque yo me tengo que imaginar a través del prototipo de dónde va el producto o el servicio que me están representando. Incluso dicen que En otro caso, sí. que el primer prototipo del mouse fue una mantequera que vino Claro, sí. Jobs y dijo, tiene que ser algo como esto, y lo apoyó arriba de la mesa y que era como funcional a la mano, y bueno, se puede ver la evolución del diseño de los mouse, y el primero se parecían un poquito más a una mantequera que los de ahora. Pero busca representar algo, y ese algo que busca representar, acá tiene una gráfica, esta no importa tanto, pero es para decir, eso lo puedes representar con distintos niveles. Nosotros generalmente trabajamos en lo que se llama baja fidelidad, algo rápido, sencillo, pero a medida que va avanzando puedes llegar a tener algo de mucho más desarrollo, mucho más complejidad, incluso completamente funcional, como dice Jorge, aunque le puedan hacérsele N ciclos de mejora de diseño. Pero digamos, nosotros lo que estamos compartiéndole acá son de los de simples y de baja fidelidad, porque es el que más generalmente se encuentra. Y ahora les voy a mostrar dos casos particulares. Por los tipos de prototipos se habla de prototipos físicos, que se parecen a lo que comentaba, por ejemplo, el caso que decía Jorge también, cómo prototipar un elemento como un ratón, como un mouse, o de servicios, cómo prototipar una situación. Bueno, ejemplo de prototipos físicos, acá hay uno con una representación de celular y una representación de la tira de descripciones que podría usarse, yo que sé, en una aplicación, o en un blog, o en lo que fuere. Pero ¿eso qué permite? Permite validar, ¿se acuerdan? Hoy lo nombró una de las compañías, es decir, validar o desafiar con la realidad esto, y es cómo las personas interactúan con el objeto. Acá, obviamente, la mayoría ya tenemos familiaridad con usar un smartphone como estos, pero podría ser completamente distinto si el dispositivo fuera otro. Y si cumple la función, si puede ser intuitivo o efectivo, la persona si se podría sentir cómodo operando eso, y si cumple con la forma esperable. Uno podría decir, yo quiero ver botones desplegables y no quiero ver líneas de texto porque no quiero estar leyendo literatura en el celular, quiero solamente imágenes. O sea, con todo eso podría surgir esa retroalimentación de que alguien representó esto y me lo permitió opinar. Este es un ejemplo de prototipo físico. Otra gama de prototipos físicos que nosotros en realidad en la universidad trabajamos con algunas herramientas, ahí sí ya constructivas, que permiten armar prototipos, son las herramientas de lo que llaman de fabricación digital, que algunos de ustedes conocen, si no los invitamos en la página web del Laboratorio de Innovación Abierta de la Universidad, en el LABA. Hay equipos, por ejemplo, impresión 3D y otro tipo de dispositivos que permiten sintetizar, digamos, formas y objetos a partir de materiales muy simples. Esa es una definición de impresión 3D. A partir de un rollo de plástico yo puedo llegar a imprimir, por ejemplo, todos los componentes que ven ahí en el medio, en eso que parece según el tamaño que se imagina que tiene la escala, podría ser la representación de una turbina, un microgenerador eólico, o un ventilador de pie hecho en casa. Bueno, es del tamaño de un ventilador de pie hecho en casa, pero todas las partes que tiene fueron impresas en impresión 3D a escala de lo que lleva un verdadero generador eólico que se puede poner en un campo. Entonces el tema es, imprimiendo con pedacitos de plástico, se armó un prototipo que tiene bastante definición, pero ¿para qué sirve? Para comunicarle a alguien que estuviera dispuesto a invertir en un equipo de gran porte en el campo, mire, así funciona y estas son las partes componentes y lo podemos desarmar y cortar y ver todo en detalle. Es decir, esta es la definición del prototipo ya más parecido a lo que en el momento se le llamaba una maquette o una representación tridimensional, se llama justamente impresión 3D por eso, pero es la misma lógica que si lo hubiéramos dibujado en papel o representado en pedacitos de cartón. Si yo quiero mostrar algo para que alguien entienda la función que cumple y si le hace sentido la forma en que está organizado. ¿Está bien? El de al lado también es la representación prototípica de un guante al que se le incorporan sensores de proximidad para que una persona no vidente pueda complementar el efecto del bastón, por ejemplo. Y lo que está representado es, bueno, cómo sería el prototipo de ese guante, una especie de guante envolvente, digamos, para poner los sensores. ¿Existe eso en la realidad? Bueno, de hecho, a partir de esa representación gráfica, se imprimió en 3D un dispositivo para, por lo menos, que algunas personas pudieran probárselo en la muñeca y ver cómo se sentirían de cómodos o no cómodos.
Esa es la lógica de la retroalimentación de un prototipo. Te permite tocarlo, palparlo, o por lo menos no tener que imaginarlo en el aire, verlo representado para tomar una decisión. Y acá tienen una lógica parecida. Esto es lo que se llaman las máquinas de cartón, se le llama a veces, pero estas son representaciones completamente funcionales, es decir, operan y funcionan, pero están hechas con cartón. Todo eso que ven ahí, salvo los pedazos que se notan que son varillas de hierro, unos poquitos elementos, y un motorcito chiquitito, pero todas las partes, el resto son partes de cartón. ¿Para qué se usa esto? Para tener un modelo representativo de cómo funciona una impresión 3D, una impresora que imprime piezas en 3D. Pero eso está armado con un costo mínimo y permite como aprender los fundamentos de cómo sería la impresión 3D y sobre todo imaginarse formas de armar una impresora 3D. ¿Cuál es esta sería, si este es el prototipo, cuál es la realidad de algo que ya se construyó y que ya se ofrece comercialmente? En la siguiente imagen, ahí ven al costado, impresoras 3D. ¿Ah? Sí, lo que hacen es lo mismo que hace el prototipo. Mueven un eje en determinadas dimensiones, permite hacer un recorrido tridimensional, y en cada uno de esos lugares va depositando un pedacito de un componente plástico, que es lo que permite ir imprimiendo una pieza. Es más, podemos verla funcionalmente. La siguiente imagen, si me funciona el vínculo la van a ver moverse. Se está construyendo una pieza de plástico a partir de esa impresión. Este prototipo que está acá al costado de cartón es capaz de hacer los mismos movimientos. Claro, no coloca plástico porque no tiene la funcionalidad que tiene el otro, pero mueve un eje de tal manera que logra ir siguiendo determinadas posiciones, y por lo tanto, el concepto central de impresión 3D es posible representarlo con algo que obviamente cuesta muchísimo menos, y uno puede aprender de la tecnología antes de que tenga los recursos disponibles para comprarse la impresora 3D y ponerla a funcionar. Esa es la lógica del prototipado. Me ayuda a entender con los elementos que podría llegar a trabajar si me decido a ir por ese camino. Sí, ¿alguna consulta? ¿O estaban con la palabra? Si quieren, adelante. Yo voy a hacer una preguntita, pero en realidad no que tiene que ver con la célula, pero se me acaba de ocurrir esto. Si uno quisiera como involucrar un proyecto social con este concepto de las células de innovación y las impresoras 3D como el hecho de generar prótesis para personas que lo puedan necesitar o algo, ¿podría generar algún tipo de interés a los que estamos acá presentes? Digo, porque sí, parecería como re útil. Es excelente porque tiene que ver con la lógica, viste que innovación ahorita tiene que ver con eso. Uno abre la cancha a lo que está trabajando en su desafío, pero también a la metodología y cómo puede ser aplicable a muchos contextos, ¿no? Y sí, claro, en el caso, lo comentamos ahora con Jorge, pero en el caso de Células de Innovación, el foco está en los desafíos de las empresas industriales porque es nuestra articulación, pero la metodología de desafíos, que consiste en identificar en alguna organización, en algún tipo de situación, algo que puede ser resolvible con la combinación de esfuerzos, como estamos haciendo, por ejemplo, nosotros, eso existe, en otros lugares del mundo ya funciona, es muy importante o es muy interesante también para nosotros poder seguir colaborando en esta metodología, ampliar su aplicación a ese tipo de contextos acá también en Uruguay. Y una cosa que comparto que vos decías, y también es una forma de facilitar que personas o grupos que no son especialistas en el uso de estos elementos de fabricación digital, que de repente son algunos, hay relativamente pocos grupos especialistas en esto, en este caso, pero colaborando en la misma estructura de innovación abierta, una persona que tiene expertise en casos sociales, en información, en seguimiento de problemáticas del entorno, de la comunidad, puede llegar a identificar casos en los cuales, es decir, no sé, un requerimiento de una prótesis, o pueden ser, a nosotros nos pasó un caso en Durazno, en el gobierno departamental tienen un bioparque que se llama, que es la parte del zoológico versión moderna, digamos, con animales libres, más sueltos, y uno de los temas que tenían era la inclusividad. Bueno, se han impreso en 3D señalética, información de señalización y información sobre lo que existe, en relieve, digamos, de todas las estructuras para que las personas no videntes o de baja resolución visual puedan tener un apoyo en ese sentido. De ese estilo de cosas, hay muchos casos incipientes, y sí, yo comparto contigo que está bueno como pensar que innovación abierta te da como la metodología de trabajar juntos, y después uno puede convocar ahí a los que tengan herramientas que sumar, digamos, para prototipar, para diseñar o para construir, ¿no?
Claro, incluso se puede generar como un proyecto más macro e incluso lograr como beneficios para que las empresas que apoyan con una determinada inversión o los insumos que se necesitan, a su vez puedan tener algún tipo de beneficio, no sé, supongo, vinculemos el Estado, por ejemplo, y alguna subvención en impuestos o lo que fuera, ¿no? Digo, pero como para que el No, pero proyecto social o de impacto claro. social, bueno, también sea una motivación para más Sí, sí, actores sí. intervinientes. Genera un espacio de involucramiento y de responsabilidad social compartida y apoyo. Bueno, Claro. genial. Eso también lo dejamos en la lista, que siempre surgen, además de lo que uno transmite, surgen montones de ideas como estas que recibimos con Jorge en el entorno de innovación abierta. Si algo estamos muy contentos es que se aprende, cualquiera de nosotros aprendemos más de lo que ayudamos a contarle a los demás. Así que yo lo cuento eso que dijiste entre las ideas buenas para adelante, ¿no? Sí, complementando un poco lo de Fabián, nosotros en esta célula de innovación estamos enfocados en los desafíos de las empresas, pero bueno, la metodología de innovación abierta es lo suficientemente potente como para atender cualquier desafío de cualquier índole. Tanto UTEC como vinculadora con el medio, con la sociedad y los generadores de conocimiento puede ser una buena, me parece, Fabián, una Sí, totalmente buena de acuerdo. puerta a tocar si tenés alguna idea de proyecto social. Sí, sí, sí. Después, por otra parte, hay una institución que se llama Social Lab, que también atiende a problemas y trata de fomentar proyectos que tengan impacto social. Y de hecho, funciona algo Sí, parecido, es una claro, incubadora social. que es cuando ciertos proyectos ya requieren un apoyo, digamos, una vez que han sido definidos y consolidados, existen. Pero de lo que voy es que esa idea que vos decías tiene mucho que ver con la lógica de redes, de articulación y de vinculación que se están Sí. dando con cada vez en mayor medida. Y una de las razones por las que insistimos mucho con esta temática de innovación abierta es porque también ayuda a seguir armando redes. Es decir, y saca el concepto que es el de solo especialistas en un campo particular investigan, innovan y desarrollan. Cuando diciendo la innovación abierta es encontrar oportunidades donde después podés invitar a que colaboren los especialistas, pero digamos, cualquiera de nosotros puede ayudar a identificar una oportunidad o refinarla donde termine haciéndose un proyecto muy valioso de articulación social, productiva, de desarrollo, ¿no? Así que sí, totalmente de acuerdo, y no, es una idea muy compartible, digamos. Hay un elemento, mira, si te voy a mostrar ahora en un par de imágenes que vienen ahora. Nosotros muy recientemente participamos de algo que tiene que ver con eso, es decir, y capaz que me diste el pie para contárselo con un poquito más de detalle. Fíjate, dentro del prototipado, acá hay un ejemplo de algo que uno dice, pero esto es más abstracto todavía, es decir, que es el prototipado de servicios. Porque el producto es una especie de representación simplificada en dibujo, en gráfica, en impresión 3D o lo que sea, de algo que puede existir el día de mañana como un producto tangible. ¿Cómo prototipo un servicio? Un servicio es algo que va a ocurrir, que se va a hacer, que se va a realizar para lograr determinadas cosas, y cómo lo represento si no existe. Y qué elementos me permiten simularlo en forma tangible para que alguien pueda entender de qué se trata y eventualmente compartirlo o darme feedback positivo o negativo. Y acá tiene un caso que hace muy poquito nosotros está en desarrollo todavía, pero que nos involucramos en él, a propósito de estas convocatorias que surgen de la comunidad resolviendo problemas de la comunidad. Y esto nos surgió la iniciativa por una convocatoria que hubo internacional de iniciativas que podían ser de grupos sociales, de la comunidad, de universidades y de empresas, de iniciativas para contribuir a mitigar los temas de cambio climático, reduciendo, digamos, causas de lo que sería lo que se llama la huella de carbono, afectando la producción, el exceso de producción de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Entonces, en esa lógica estaba abierto a cualquier organización que contribuyera, y algunos contribuían, o las ideas que aparecían tenían que ver con reciclar residuos, reaprovechamiento de nutrientes, lo que sea. Nosotros, cuando nos surgió esa opción, quisimos proponer algo que, claro, para nosotros, para los que estamos, vamos a llamarlo entre comillas, especialistas en el tema, cuando nos reunimos nos parecía, acá está pronto, está listo, estamos convencidos. Cuando leímos lo que habíamos escrito dijimos, ¿y esto cómo se lo resumimos? ¿Cómo le contamos a alguien de qué trata? ¿Cómo motivamos a colaborar, a participar? Si es algo que está escrito como para que fuera, digamos, no sé, tapa de un paper o de un libro en algún lado, pero
A mí, si no lo miro con esos ojos de que me interesaba porque había escrito parte de eso, capaz que ni entiendo de qué se trata. Y bueno, ¿qué pasa? La iniciativa es lo que se llama una plataforma para conectar empresas con oportunidades de fabricación digital sustentable. El nombre, HomePlus 3D. Bueno, entonces el tema es, ¿cómo prototipamos esto que es un proyecto de innovación en técnica de fabricación digital? Capaz que no sé, de vuelta, alguien que está en fabricación digital se le puede ocurrir, alguien que trabajó en co-innovación se le puede ocurrir, pero lo más probable es que esto no haga mucho sentido para casi nadie, y no pueda ni siquiera decir, che, me parece interesante, te creo, no te creo, me interesa, no me interesa, porque no tenés ni siquiera elementos. Entonces, trabajando en la lógica esta de prototipado, lo usamos como un ejemplo para contar lo difícil que es eso. Bueno, acá les pongo una serie de pasos. Por ejemplo, en primer lugar, tratamos de vincular diciendo, bueno, esto es algo que tiene que ver con los espacios de fabricación digital. La fabricación digital, hay laboratorios de fabricación digital, nosotros tenemos algunos laboratorios en distintas sedes de la universidad, que los manejamos centralizadamente. Entonces, de alguna forma yo te doy acceso a esa información de esos laboratorios LAVA, y por lo tanto, entrando ahí, te vas a enterar un poco más de qué trata la fabricación digital, y por lo menos te va a sonar algo que si no, si yo me pongo a escribir acá un texto, es un aburrimiento. Si lo miraste en algún lado, capaz te lo imaginás. Pero es más clarito, un poco más clarito, si lo que está al lado de la imagen te represento una máquina típica de la fabricación digital. Eso que está ahí representado es una impresora 3D de más porte que las que vieron hoy, capaz de generar piezas más grandes, ¿no? Las imprime a partir de un software, las imprime en un material, en este caso plástico, de determinado tamaño. ¿Y qué es lo que se busca? Bueno, con lo que se logra imprimir de esa manera, contribuir a disminuir la huella de carbono. Hasta ahora era como que diciendo, bueno, le metimos un poquito más gráfica al elemento, pero todavía sigue sonando una cosa rara, es decir, van a hacer algo de fabricación digital con algunas máquinas y que va a ayudar a tener huella de carbono cero. Siguiente escalón de acercarse a algo que se parezca a un prototipo, y estamos todavía siguiendo pensando de cómo hacerlo, ¿no? Por eso le digo, esto es algo en construcción todavía. Es decir, bueno, pero entonces mejor te muestro cosas que hicimos. Por ejemplo, en ese laboratorio, usando una máquina, que es la que acá está un poquito más detallada la foto, la que está ahí, imprimimos esa pieza que estás viendo ahí, esa pieza blanca, que es una pieza en plástico, ¿no? Y ¿qué es? Es un molde para baldosas. Es un molde hecho en plástico para baldosas. ¿Cómo se usa ese molde para baldosas? Fíjate la siguiente imagen. En ese molde se coloca una mezcla, como la que uno usaría para la construcción, una mezcla tipo cemento, pero a la cual se le agregan, se le mezclan, se le agregan a la mezcla materia prima que es de origen residuos vegetales. ¿tá? Con esa mezcla de, llamémosle, concreto, hormigón y residuos vegetales, llenamos ese molde, y lo que está al costado, eso que ves allí, es un producto que es una baldosa construida con algo que se le puede llamar un material biocompuesto, porque ya no es cemento puro, sino que es cemento con algunos elementos orgánicos y de residuos vegetales incorporados. Todavía sigue siendo muy entreverada y muy trabajosa la cosa, pero fíjense que ya saltamos de decir una plataforma que hace pero ya por lo menos en una frase decís, hacemos proyectos de construcción sustentable. Entonces, un prototipo, a lo que estoy acercándome acá, va a tener que ser mucho más cercano a mostrarme algo que me dé la idea de construcción sustentable, usando, si queremos, fabricación digital, porque nosotros usamos esas máquinas de laboratorio, pero el concepto es, mostrarme algo que sea construcción sustentable, o más sustentable que la que existe normalmente. Y bueno, en un siguiente escalón, si quedan con esta imagen, esto está construido, sí, en el laboratorio está hecho, pero un siguiente escalón representativo, prototípico, es hacemos proyectos de construcción sustentable que permiten generar, por ejemplo, este tipo de materiales. Entonces, la imagen de la baldosa construida usando una mezcla de elementos convencionales como el hormigón y elementos que aportan sustentabilidad como los restos vegetales, eso pasó a ser como la imagen del posible producto a desarrollar. Esto es porque todo lo que nos interesa a nosotros en la lógica de proyectos de construcción sustentable es hacer baldosas con esa estructura y hechas a partir de un molde impreso en 3D de plástico. No, seguramente no. Pero hasta no tener como una posible primera versión de qué es la construcción sustentable, era muy difícil contarle a alguien que la construcción sustentable podía tener mayores dimensiones y alcanzar mayor escala.
por ejemplo, en una siguiente imagen, esto que ven acá son bancos diseñados para lo que se llama mobiliario urbano, ¿tá? Y de hecho, estos ya están en el límite, hasta ahora el prototipo estaba hasta acá. Hasta ahora hemos hecho este tipo de baldosas, con la tecnología esta, la impresión y la combinación. Ahora nos vinculamos en función de este prototipo, en función de este prototipo, perdón, que salte para atrás, en función de este prototipo y esta lógica que está acá, logramos identificar a alguien al que le interesaba esa temática, y una empresa, que en este caso se llama Mento, que está aquí, está en este momento empezando una colaboración con nosotros para ahora sí hacer construcción sustentable, pero de elementos de mobiliario urbano. Ellos tienen una escala mayor que obviamente que los laboratorios que nosotros tenemos, pero identificaron que esa mezcla particular que nosotros podemos ayudar a hacer les puede interesar para construir sus muebles que son para el mobiliario urbano. ¿Se entiende? Entonces, estos bancos en realidad existen. Todavía no hay ninguno de estos hechos con la mezcla esa que nosotros estamos apuntando a desarrollar. Pero el prototipo es, te mostramos algo hecho con esa mezcla, te interesamos lo suficiente para que estés dispuesto a seguir junto con nosotros probando y yendo a un escalón más del desafío de construir algo sustentable, pero ya de un tamaño, un banco en el que te puedas sentar en la vía pública. ¿Está bien? Y esto terminaría acá. Todos los proyectos tienen como ideas de crecimiento futuro posible. Hay que ver hasta dónde se llega. Bueno, no, esto podría seguir, en la medida que eso vaya avanzando a un nivel mayor, que incluso les invito a que ustedes lo busquen por ahí, lo lean, porque ahí ya hay información a nivel internacional, que es, hoy en el mundo ya hay proyectos constructivos donde, fíjense esa estructura que es como una casita chiquita, ¿no? Para ser una casita chiquita de balneario, pero hay distintos formatos. Eso está construido con una mezcla de concreto y, está en inglés, pero es una mezcla de concreto con otros elementos orgánicos e inorgánicos, es decir, incluyendo suelo, paja residual de cosechas de cultivos y cáscaras de arroz, ¿tá? En la mezcla que se utiliza, y con eso hacen este tipo de estructuras y las están haciendo a una escala tal que ya podían ser habitables. Entonces, ¿a qué voy? Para nosotros el prototipo fue, y por eso mantenemos ese dibujito ahí de la flecha, ese que está, es decir, lograr un proyecto de construcción sustentable en el que podamos usar elementos de fabricación digital y materiales de base biológica, materiales que se llaman biocompuestos. ¿Qué hicimos nosotros de nuestras manos, en particular en nuestros laboratorios? Hasta la etapa de la baldosa, que es una demostración de un posible formato de producto. Nos interesa avanzar a otras cosas mayores, pero para seguir avanzando tuvimos que haber tenido un prototipo con el cual mostrarle el servicio fabricación digital de construcción sustentable a alguien que tenga la capacidad de involucrarse y avanzar hacia adelante. ¿Se entiende? Entonces la lógica del prototipo de servicio, que es bastante más, un poco más complicado que los de productos, implica que uno lo que lo hace es para lograr no solo comunicarle a posibles interesados, sino también, de alguna forma, transmitir el interés en, bueno, con esto que ustedes hicieron, a ver si yo me puedo imaginar qué yo podré continuar haciendo, qué puedo continuar agregando sobre este desarrollo. Es decir, tiene que ver mucho con lo que vos dijiste hace un rato, de hacer algo que invite y atraiga a otros interesados en participar. ¿Entendés? Porque el tema me interesa, porque el mensaje de sostenibilidad me interesa, o porque la responsabilidad social, en el caso de otro tipo de empresa, me interesaría ser parte de esta posible solución. Por ejemplo, en este caso, un tema de vivienda de menor costo y construida con materiales sustentables. ¿Está bien? Pero entonces lo usé como ejemplo a propósito de lo que vos dijiste, porque tiene que ver con esa lógica que no es un tema de decir, bueno, entre especialistas construyeron con una máquina 3D que tienen, una baldosa de tal manera, y ese es su producto, es genial, lo van a publicar, van a sacar un resultado, ya lo hicieron. No, no. El prototipo de la baldosa ya está, se completó, pero sirve para motivar y abrir la cancha, digamos, a una línea de desarrollo futuro, que si no hubiera estado eso tangible, decirle en el aire a alguien, mirá que la construcción sustentable a partir de fabricación digital es posible, y bueno, es mucho más difícil de vincularse con esa idea que con algo tangible. Y bueno, con esto, disculpe que lo alargué un poco, me pareció interesante el ejemplo para redondear y confirmar lo que vos decías, que es una buena forma de pensarle la vuelta social y colaborativa, digamos, a estas propuestas, más allá de lo tecnológico específico. Resumiendo, podemos prototipar productos, servicios, negocios e incluso organizaciones, formas de organizar trabajos o grupos de trabajos entre distintas partes. Es decir, prototipar cualquiera de estos elementos es posible prototipar, por eso es que el concepto prototipado es de aplicación genérica, y
con qué materiales podemos empezar a prototipar, y el resumen traté de que fuera claro en eso, con cualquiera, desde el nivel de tapitas, dibujos, esquemas, materiales, o fabricación digital, porque tenemos impresora 3D, no importa el elemento, sí lo importante es materializar algo que me ayude a captar la atención y a explicarle de qué trata a las otras personas. Entonces, con esa idea, un poco para cerrar, era, lo que tenemos por delante es, en lo que están trabajando, traten de identificar el o los posibles prototipos, describan la situación, identifiquen sobre todo a quién va dirigido, y sobre todo tratar de pensar, bueno, ¿y qué queremos aprender de este prototipo? Si yo, esta forma que representé, por ejemplo, con el ejemplo que les mostraba recién de la baldosa impresa de esa manera, se lo quiero mostrar a alguien. Quiero que me diga, no sé, si le interesa hacer baldosa. No, en realidad lo que quiero que me diga es si encuentra algún tipo de casos en el cual una baldosa podría ser aplicable para mejorar la sustentabilidad de una obra, o si se podría agregar un elemento que le dé mayor información, por ejemplo, no sé, que tenga un relieve que pueda ser leído o táctilmente por una persona que tiene dificultades para desplazarse, o que tenga una guía para colocar el bastón. Si no sé, yo quiero aprender del prototipo con las personas para ver en qué lo puedo mejorar, y también quiero que me digan, no, mira, baldosa para esto no, pero qué bueno sería, no se te ocurrió nunca hacer maceteros para colocar en determinado lugar. Entonces, del prototipo genero información sobre él y despierto reacciones que me permiten orientarme sobre por dónde puedo seguir trabajando en la posible solución. Y por lo tanto, cerrando un poco los llamémosle entregables de esta etapa en los que uno podría estar trabajando, es propuestas de posibles prototipos y asociarle siempre algún tipo de lista de preguntas de ¿y qué le preguntarías a alguien que lo vea? A alguien que mire tu prototipo, ¿qué me puede decir sobre tal cosa? ¿Qué te parece? ¿Te parece que sirve para tal cosa? ¿Te parece que te solucionaría tal o cual problema? Es decir, siempre es un elemento de aprendizaje, ¿ya? Y como también ustedes decían, es un aprendizaje lo más simple y rápido posible, porque uno nunca llega de entrada a la solución mejor, pero por lo menos los prototipos ayudan a enfocarse en soluciones con un grado de percepción realista por parte de las personas a las que se las mostramos. Y bueno, más o menos por ahí estaban los elementos que quería compartirles por ahora. Y conversamos, y también los invito después, de las ideas que surgieron y demás, si quieren escribir a las distintas células o escribirnos a Jorge o a mí, como para estas ideas más genéricas de futuras formas organizativas, me parece que está muy bueno como llamémosle, la innovación abierta como herramienta de colectamos ideas y después buscamos formas de cómo entre todos canalizarlas, orientarlas. ¿Y a dónde te podemos escribir? Mirá, no sé, Jorge, si tenemos en alguno de los lados la referencia de los correos de todos nosotros, porque si no se le podemos compartir a todos, porque claro, los que estamos en contacto con una célula u otra, estamos en contacto por los grupos de WhatsApp que se arman con cada célula, o los correos, lo que sea, pero y nosotros, y a su vez, nosotros tenemos los datos de ustedes porque tenemos las planillas de cómo se registraron. La pregunta que hiciste está buenísima, en el sentido que no tenemos, creo que hasta ahora, una herramienta en la cual compartamos, como digamos, todas las referencias de los facilitadores o los contactos, podemos hacer una listita y se las pasamos a todos como para decir listas de contactos o de referencias para avanzar en cualquiera de los temas. Más allá de que cada célula trabaja con algunos en particular, pero es como digamos, la versión células de innovación, como si tuviera un formato de LinkedIn, ¿no? Si tenemos cómo conectarnos. Dale, lo hacemos y lo pasamos. Gracias. Igual. Sí, tomamos nota entonces. Está buena la idea. Había algo en el... Ah, no, está bien. No, estamos a la hora que estaba planteado. Si tenés alguna duda o alguna cosa que quieran comentar ahora, y... Por ahora, todo bien. ¿Por ahora bien? Bárbaro. Y les agradecemos pila, porque los aportes que hicieron son buenísimos para que los demás también, decir, es como que hubiéramos hecho, alguien diría que ensayamos las preguntas y las respuestas, pero esto es lo bueno de innovación abierta, es abierta, sí, pero van por todos los caminos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, Fabián, buenísimo. Que pasen muy bien, a la vuelta. Que pasen bien.